Hay momentos en la historia del manga donde todo se alinea. El artista está en su mejor momento. La historia tiene exactamente la tensión correcta. Los personajes hacen exactamente lo que tienen que hacer. Y el resultado es algo que trasciende su propio género. Este arco de Bleach es uno de esos momentos. No es perfecto, porque ningún arco de manga serializado lo es, pero tiene algo que muy pocos arcos del shonen han logrado igualar. La sensación de que cada pieza estaba en su lugar desde el principio, esperando que el lector llegara a verla. Hoy vamos a fondo, vamos a hablar de las peleas que definen este arco, del crecimiento de Ichigo como protagonista, de la deuda que existe entre él y Rukia, de la tragedia silenciosa de Kuchiki Byakuya, del plan de Aizen y de por qué, cuando uno lo mira todo junto, no es tan solo uno de los mejores arcos de Bleach, sino uno de los mejores arcos en la historia del shonen. Hola, soy Detective Grappa y hoy vamos a hablar del arco de la Soul Society de Bleach. Y cuidado, esto va a ser largo, pero solo porque se lo merece. Antes de hablar de peleas o de personajes, hay que hablar del lugar donde todo ocurre, porque Soul Society como construcción del mundo es una de las grandes hazañas narrativas de Tite Kubo. No es solo un telón de fondo, es un sitio con historia, con política, con tensiones internas que preceden en siglos a la llegada de Ichigo. La Gotei 13 es una institución militar organizada en 13 divisiones, como su nombre lo dice, cada uno con su capitán y su teniente, con sus propias tradiciones y su propia cultura. Pero más allá de la estructura, lo que logra Kubo es darnos la sensación de que este mundo existía desde mucho antes de que abriéramos la primera página, y que va a seguir existiendo mucho después. Los Shinigami no son soldados de cartón puestos ahí para que Ichigo los derrote, al menos los que no tienen nombre. Y aún los que no lo tienen, cargan con una personalidad reconocible, que ya es bastante decir. Tienen vidas, tienen lealtades, tienen rencores que vienen de décadas o siglos atrás. Eso es más difícil de lograr de lo que parece, y esa es una de las razones por las que el arco funciona tan bien. El punto de partida del arco es engañosamente simple. Kuchiki Rukia es arrestada por haber transferido sus poderes a un humano, Ichigo, y condenada a muerte mediante el Sokyoku. La ejecución queda fijada para 28 días después de la detención. El reloj empieza a correr desde el primer capítulo. Lo que hace el autor aquí es poner al lector frente al sistema. La Gotei 13 tiene leyes. Esas leyes dicen que lo que hizo Rukia es una ofensa capital y la ley se va a cumplir, a menos que alguien la detenga. Esa estructura, la del individuo contra la institución, es mucho más inquietante que la del héroe contra el monstruo, porque le da al conflicto una dimensión política que el shonen Neketsu casi nunca explora, con la gran excepción de One Piece, que la muestra en cada una de sus arcos, y también Hunter x Hunter, que lo había olvidado colocar. Para entender el crecimiento de Ichigo en este arco hay que partir de algo evidente. Es fuerte, muy fuerte para su nivel de experiencia, pero es un novato en casi todo lo demás. No conoce el mundo que va a invadir, no conoce sus reglas, no tiene aliados dentro, y su estrategia básica es avanzar golpeando todo lo que se le ponga por delante. Y eso es exactamente lo que tiene que ser en el momento de la historia. Kurosaki Ichigo es un niño de 15 años que aprendió a pelear en la calle antes de que nadie le enseñara nada, y esa formación se nota en cómo toma decisiones, en la forma en que enfrenta cada obstáculo con una mezcla de instinto y terquedad que es completamente suya. Lo que distingue a Ichigo de tantos protagonistas del shonen es que su motivación es concreta. Pelea porque Rukia va a morir, y eso no puede pasar. Es injusto para él y para ella. Esa concreción es su fuerza y también su límite, porque cuando el problema es una institución entera, la terquedad individual no alcanza. Este arco es, en el fondo, el proceso por el cual Ichigo aprende eso, y lo aprende a golpes. Por lo mismo, las batallas de este arco no son relleno. Cada pelea importante cumple una función narrativa precisa, y entender esa función es entender por qué el arco funciona tan bien. La primera pelea de peso dentro de Soul Society establece el tono de lo que viene. Ikkaku es el tercer oficial del 11º escuadrón, un peleador nato que vive para el combate. Pero fíjate, es el tercero. El enfrentamiento con Ichigo es brutal y rápido, y termina con la victoria del protagonista. Pero lo que importa no es el resultado, sino lo que nos dice sobre el mundo que acaban de invadir. Ikkaku pelea porque quiere una buena pelea. Y punto. A pesar de las heridas provocadas por Hozukimaru, la Zanpakuto de Ikkaku, que se divide en 3 puntos y se vuelve impredecible, y a pesar de estar bajo presión constante, los instintos de Ichigo se agudizan. Golpea el arma justo en su punto de unión antes de que termine de separarse, y anula así la sorpresa del ataque. Aprovechando el desconcierto de Ikkaku por haber sido leído tan rápido, Ichigo arremete con toda su velocidad y hace hasta un corte profundo y decisivo en el pecho del Shinigami, reclamando su primera gran victoria dentro de los muros del Seireitei. En lugar de rematar a su enemigo caído, Ichigo se acerca al tercer oficial, que yace en un charco de su propia sangre, y al ver la determinación en los ojos del chico de pelo naranja, Ikkaku decide devolverle el favor con una advertencia vital. Le cuenta que el capitán del 11º escuadrón, temible Saraki Kenpachi, es un monstruo que vive únicamente para pelear con oponentes fuertes.
Esta es la pelea más importante de la primera mitad del arco, y siento que a veces no se le da el crédito que merece. Renji apareció a finales del arco anterior con toda la pinta de villano, pero no lo es. Es el teniente de Byakuya, sí, y viene a detener a Ichigo, también. Pero el trasfondo emocional que lo une a Rukia transforma la pelea en algo muy distinto a un simple choque de poder. Al final, en un choque monumental que hace temblar las paredes cercanas, Ichigo canaliza toda su presión espiritual en un solo corte transversal. El impacto es tan fuerte que destroza los segmentos metálicos de Sabimaru y le abre un corte profundo en el pecho al teniente. Renji cae de espaldas, bañado en sangre, mientras los fragmentos de su espada rota llueven a su alrededor. La coraza de arrogancia, deber y rudeza que construyó durante años se desmorona por completo. Mirando el cielo inalcanzable del Seireitei y recordando la sonrisa de la niña con la que compartía el agua en los peores rincones de la ciudad, sin ya ningún tipo de orgullo de Shinigami, gira su rostro ensangrentado hacia Ichigo y con la voz quebrada le dice una última súplica. Te lo ruego, por favor, salva a Rukia. Con esas palabras resonando en el viento, el combate llega a su fin y marca un punto de no retorno en la invasión al Seireitei. Esta es probablemente la pelea más icónica del arco y una de las más recordadas de todo Bleach. Kenpachi ha cruzado gran parte de Seireitei siguiendo la presión espiritual que Ichigo liberó durante su combate contra Renji. Al encontrarlo, sonríe con evidente emoción, mientras Ichigo entiende de inmediato que está frente a un enemigo muy superior a cualquiera que haya enfrentado antes, en este muy corto espacio de tiempo. Como muestra de confianza absoluta, el capitán abre su chaqueta, expone su pecho lleno de cicatrices y le ofrece a Ichigo un golpe gratis, prometiendo no esquivarlo ni defenderse. Ichigo aprovecha y lanza un corte directo al corazón, pero para su horror, la hoja de Zangetsu rebota contra la piel desnuda de Kenpachi como si fuera acero, y sus propias manos quedan desgarradas por el impacto. La batalla sigue con una violencia capaz de destrozar los alrededores mientras las espadas chocan una y otra vez. Durante el combate, Kenpachi revela que ni siquiera conoce el nombre de su Zanpakuto y que suele contenerse para disfrutar más sus peleas. Poco después, atraviesa la hoja de Zangetsu y hunde su espada en el pecho de Ichigo. El chico cae gravemente herido y Kenpachi, decepcionado porque la pelea terminó demasiado rápido, decide irse a buscar otros intrusos. Pero la conciencia de Ichigo es arrastrada a su mundo interior, donde Zangetsu lo reprende por su debilidad y lo obliga a enfrentarse a una versión blanca y siniestra de sí mismo. A través de ese enfrentamiento, Ichigo comprende que siempre trató a Zangetsu como una simple herramienta, mientras que Kenpachi confía plenamente en su espada, y eso sin ni siquiera saber su nombre. Al reconocer su error, le pide a Zangetsu que luche a su lado como un verdadero compañero. Satisfecha, la Zanpakuto detiene su sangrado y le transfiere una enorme cantidad de poder antes de devolverlo al mundo real. La explosión de energía obliga a Kenpachi a darse la vuelta. Ahora ambos están al mismo nivel, e Ichigo logra herir gravemente al capitán con un ataque rápido. Fascinado por haber encontrado por fin un rival digno, Kenpachi se quita el parche de su ojo derecho y revela que era un limitador que absorbía gran parte de su poder espiritual. Sabiendo que el siguiente intercambio va a decidir el combate, ambos concentran toda su energía en sus espadas y se lanzan el uno contra el otro. El choque provoca una explosión enorme que destruye los alrededores. Cuando todo termina, Ichigo cae herido y rendido, incapaz de seguir su camino hacia Rukia, mientras que su último corte atravesó el hombro y el pecho de Kenpachi. Entre risas, el capitán reconoce a Kurosaki Ichigo como el vencedor del duelo antes de desplomarse sobre el suelo cubierto de sangre. Tras su brutal enfrentamiento con Kenpachi, Ichigo queda al borde de la muerte y es rescatado por Yoruichi, quien lo lleva a un escondite para tratar sus heridas. Mientras tanto, Ganyu y Hanataro, el Shinigami que ambos secuestraron y que terminó ayudándolos a rescatar a Rukia, logran llegar hasta su celda, pero aparece Kuchiki Byakuya, y para ganar tiempo, Ganyu se enfrenta al capitán. La diferencia de poder, sin embargo, es abrumadora. Tras liberar a Senbon Sakura, Byakuya lo derrota con facilidad y lo cubre de heridas ante la impotencia de Rukia y Hanataro. Lejos de ahí, Ichigo siente caer la energía espiritual de Ganyu y despierta de golpe. Descubre que Yoruichi ha estabilizado sus heridas y que una extraña máscara Hollow absorbió parte del daño que le causó Kenpachi. Decidido a ayudar, corre hacia la prisión y llega justo a tiempo para interponerse entre Byakuya y Ganyu. Sorprende al capitán con su velocidad y logra bloquear algunos ataques de Senbon Sakura, pero Byakuya se prepara para usar todo su poder. En ese momento aparece Yoruichi en su verdadera forma humana, detiene el enfrentamiento y sella temporalmente la habilidad de Senbon Sakura. Byakuya la reconoce como la legendaria ex capitana del segundo escuadrón y antigua líder de las fuerzas especiales
especiales. Cuando Ichigo intenta seguir peleando, Yoruichi lo deja inconsciente con un anestésico para salvarle la vida. Furioso, Byakuya persigue a Yoruichi mientras ella escapa cargando a Ichigo. Ambos protagonizan una impresionante carrera de Shunpo por el Seirei Day, pero Yoruichi demuestra una superioridad absoluta y logra escapar. Antes de desaparecer, le promete a Byakuya que en solo 3 días hará que Ichigo sea más fuerte que él. Yoruichi lleva a Ichigo a una enorme caverna oculta bajo la columna del Sokyoku, un antiguo campo de entrenamiento que construyó junto a Urahara. Ahí le explica que todos los capitanes dominan el Bankai, la forma definitiva de una Zanpakuto, una habilidad que normalmente requiere décadas o siglos de entrenamiento. Como la ejecución de Rukia se adelantó, no tienen ese tiempo. Para acelerar el proceso, Yoruichi usa un artefacto prohibido capaz de forzar la materialización del espíritu de una Zanpakuto y le explica a Ichigo que deberá derrotar a Zangetsu en combate antes de que pasen 3 días si quiere obtener el Bankai. Sin dudarlo, Ichigo clava su espada en el artefacto, el espíritu de Zangetsu aparece ante él y arranca un entrenamiento extremo del que va a depender el rescate de Rukia. Mientras Ichigo sigue con su agotador entrenamiento y después de que el propio Renji fuera también a entrenar y obtuviera su propio Bankai, la ejecución de Rukia se acerca rápido. En su camino hacia la colina de Sokyoku, Renji es interceptado por su capitán y ahí arranca un nuevo enfrentamiento. Renji lo acusa de sacrificar a su propia hermana en nombre de la ley, mientras Byakuya sostiene que las normas están por encima de los sentimientos personales. Decidido a pelear, Renji libera a su recién dominado Bankai, Higio Sabimaru, y sorprende a toda la sociedad de almas. Logra presionar brevemente a su capitán, pero Byakuya responde liberando Senbon-Sakura Kageyoshi. La inmensa tormenta de cuchillas destruye al Bankai de Renji y lo deja gravemente herido. Aún así, el teniente reúne fuerzas para un último ataque desesperado. Byakuya lo detiene sin esfuerzo, pero reconociendo su determinación, cubre su cuerpo con su propia bufanda antes de seguir hacia el lugar de ejecución. Mientras estas luchas sacuden el Seirei Tei, la ejecución de Rukia finalmente comienza. Vestida con las ropas de los condenados, es atada a la cruz de Sokyoku bajo la supervisión del comandante Yamamoto. Al activarse, el Sokyoku revela su verdadera forma, un inmenso fénix de fuego, con un poder que equivale al de 1.000.000 de Zanpakutos. Cuando la criatura se lanza para acabar con Rukia, una explosión de viento y energía espiritual interrumpe el ataque en el último instante. Ante la incredulidad de todos, Ichigo aparece sobre el patíbulo y detiene la gigantesca arma de fuego usando solo a Zangetsu. Aprovechando la conmoción, los capitanes Ukitake y Kyoraku, que también se oponen a la ejecución, usan un antiguo artefacto de la familia Shihoin para destruir al Fénix. Ichigo destruye la plataforma y libera a Rukia, y sin perder tiempo la lanza hacia Renji, que la recibe y emprende la huida con ella. Furiosos por la humillación, varios tenientes intentan detener a Ichigo, pero el chico demuestra los resultados de su entrenamiento derrotándolos en un instante. Con el camino despejado, envaina su espada y dirige una mirada desafiante a Byakuya. Ha llegado el momento de resolver definitivamente su enfrentamiento y decidir el destino de Rukia. Con Renji y Rukia escapando, la colina del Sokyoku se convierte en el escenario del esperado enfrentamiento entre Ichigo y Byakuya. El capitán intenta imponerse desde el inicio con su extraordinaria velocidad, atacando desde distintos ángulos con Shunpo, pero descubre con sorpresa que Ichigo puede seguir todos sus movimientos, bloquear sus ataques y responder con la misma rapidez. Al ver que los ataques convencionales no bastan, Byakuya libera a Senbon-Sakura. La tormenta de diminutas cuchillas rodea a Ichigo, pero él responde usando por primera vez el Getsuga Tensho, una poderosa ola de energía que dispersa el ataque y llega a herir levemente al capitán. Al reconocer que su rival ya no es un simple humano, Byakuya activa su Bankai. Ichigo es herido repetidamente, pero se mantiene firme y revela que él también alcanzó el Bankai. Al pronunciar la liberación aparece Tensa Zangetsu, una katana negra acompañada por un abrigo oscuro que concentra todo su poder en aumentar drásticamente su velocidad. Byakuya se burla brevemente, convencido de que ese Bankai parecía insignificante, pero la sonrisa se le borra cuando Ichigo reaparece en un instante con la espada apoyada en su garganta. Gracias a su nueva velocidad, el chico atraviesa las defensas de Senbon-Sakura y consigue herir al capitán. Acorralado, Byakuya libera una forma más poderosa de su Bankai, Zenkei. Las innumerables cuchillas se condensan en miles de espadas flotantes que forman una arena cerrada donde ambos combaten cara a cara. El intercambio se vuelve brutal, pero con el paso del tiempo, Ichigo empieza a resentirse por el esfuerzo de sostener su recién adquirido Bankai. Byakuya aprovecha esa debilidad y usa un poderoso hechizo de Kido que le perfora el hombro y lo derriba. Cuando parece que todo terminó, una máscara Hollow surge sobre el rostro de Ichigo y una presencia oscura toma el control de su cuerpo. Con una fuerza y velocidad aterradoras, detiene la espada de Byakuya con la mano desnuda y lo arrasa con un Getsuga Tensho negro que lo hiere gravemente.
Pero aterrorizado por perder el control de sí mismo, Ichigo logra imponerse desde su interior y se arranca la máscara, recuperando la conciencia a costa de quedar completamente exhausto. Con ambos al límite de sus fuerzas, entienden que el siguiente ataque va a decidir el resultado. Byakuya concentra todo el poder restante de su Bankai en el Shukei Hakuteiken, envolviéndose en una brillante aura blanca, mientras Ichigo reúne sus últimas energías para lanzar su último Getsuga Tensho. Los dos se lanzan al ataque y el choque genera una explosión que sacude toda la colina del Sokyoku. Cuando la luz se disipa, ambos quedan inmóviles. La espada de Byakuya empieza a romperse y Tensa Zangetsu también se quiebra en las manos de Ichigo. Incapaz de seguir peleando, el chico cae al suelo. Byakuya, herido pero todavía en pie, reconoce finalmente que durante todo este tiempo estuvo luchando en nombre de unas leyes que nunca cuestionó. Al admitir que la voluntad de Ichigo logró superar esas normas, acepta su derrota y promete que ni él ni su espada volverán a perseguir a Rukia, y deja a Ichigo como el vencedor del duelo que decidió el destino de la joven Kuchiki. El eje del arco es el vínculo de gratitud que une a Ichigo y Rukia. Todo empieza cuando Rukia decide transferirle sus poderes y arriesga su futuro como segadora de almas para salvarlo a él y a su familia de un ataque de Hollow. Gracias a ese acto, Ichigo obtiene la fuerza necesaria para proteger a quienes ama, pero Rukia termina cargando con una falta grave ante la sociedad de almas. Para él, que vivía marcado por la culpa de no haber podido salvar a su madre, ese sacrificio genera una deuda imposible de ignorar. Por eso, cuando Byakuya y Renji se la llevan para la ejecución, Ichigo toma una decisión movido por una convicción profundamente personal. No va a permitir que la persona que lo salvó pierda la vida por haberlo ayudado. Mientras Ichigo lo arriesga todo enfrentando enemigos cada vez más poderosos para rescatarla, y en tiempo récord, Rukia vive la situación desde una perspectiva muy distinta. Recluida, se siente consumida por la culpa y convencida de que merece el castigo que le espera. Cree que al entregarle sus poderes alteró para siempre la vida de Ichigo y lo arrastró a un mundo lleno de peligros y sufrimiento. Por eso acepta su ejecución como una forma de expiar sus errores y dejar de afectarlo. Esta forma de pensar choca de frente con la determinación de Ichigo, que se niega a aceptar que su sacrificio sea la solución. El punto culminante llega cuando Ichigo aparece en la colina del Sokyoku y detiene la ejecución. Desesperada, Rukia lo reprende por haber puesto su vida en peligro, pero él no presta atención y le deja claro que no va a permitir que muera. Con ese gesto, le demuestra que su vida tiene un valor incalculable y que todo lo que hizo por él jamás fue un error. La resolución de esta relación llega tras el descubrimiento de los verdaderos responsables de la crisis y el regreso de la calma al Seireitei. Cuando llega el momento de separarse, Ichigo se prepara para volver al mundo de los vivos, mientras Rukia decide quedarse en la sociedad de almas, ya reconciliada tanto con Byakuya como consigo misma. La despedida no se alarga. Ichigo entiende que conocer a Rukia lo ayudó a sanar parte de la herida que llevaba desde la muerte de su madre, mientras que Rukia entiende que gracias a él pudo librarse de la culpa que la persiguió durante años. Cada uno sigue su camino, pero lo hacen con un profundo sentimiento de gratitud mutua. Así, el arco termina mostrando que no solo lograron salvarse de amenazas externas, sino también de sus propias heridas internas, fortaleciendo un vínculo construido sobre la confianza, el apoyo y la capacidad de salvarse el uno al otro. Y así, para Ichigo, dejó de llover. Kuchiki Byakuya es probablemente el personaje más trágico de este arco, y más porque hace todo lo posible por esconder ese sufrimiento detrás de una fachada de calma y disciplina que rara vez se resquebraja. Para entender su conflicto hay que recordar quién es. Como cabeza del clan Kuchiki, una de las familias más nobles e influyentes de la sociedad de almas, Byakuya carga con el peso de representar siglos de tradición y de respetar un código que considera inquebrantable. Su identidad está construida alrededor del deber y la obediencia a las normas, incluso cuando eso exige sacrificios personales. Pero detrás de esa imagen hay una contradicción que termina siendo el núcleo de su tragedia. Antes de morir, su esposa Hisana le pidió que encontrara y protegiera a su hermana menor, Rukia. Byakuya cumplió ese deseo adoptándola dentro de la familia Kuchiki, una decisión que ya desafiaba ciertas expectativas de la nobleza y que tomó únicamente por el amor que sentía hacia Hisana. Al mismo tiempo, por haber vuelto a romper las leyes del clan, se prometió a sí mismo que nunca más volvería a actuar en contra de las tradiciones familiares. Cuando Rukia es condenada a muerte, esas dos promesas chocan de frente. Por un lado, está el deber de obedecer las leyes de la sociedad de almas. Por el otro, la promesa que le hizo a la mujer que amó de proteger a su hermana. Cualquier decisión implica traicionar una de las dos. Si interviene para salvar a Rukia, rompe los principios que ha defendido toda su vida. Si no hace nada, abandona la última voluntad de Hisana. Y ahí está la tragedia. En los años que pasó convenciéndose de que sus sentimientos no debían influir en sus decisiones, eligió poner el deber por encima de todo porque cree que esa es la responsabilidad que le corresponde como líder del clan. El arco jamás resuelve ese conflicto del todo. Byakuya no tiene una escena dramática en la que
abandone de golpe sus convicciones o exprese abiertamente todo lo que siente. Su cambio es mucho más sutil. Tras ser derrotado por Ichigo, finalmente reconoce la contradicción que llevaba adentro y admite que no pudo cumplir el deseo de Hisana de proteger a Rukia. En el fondo, la duda de Byakuya nunca fue si Rukia merecía vivir. Él sabía perfectamente la respuesta. Su verdadero conflicto era si tenía derecho a romper los principios que definían toda su existencia para salvarla. Durante años creyó que no. Por eso es tan significativo que sea Ichigo quien haga lo que él no pudo hacer. Al desafiar las reglas y rescatar a Rukia, Ichigo rompe el estancamiento en el que Byakuya había quedado atrapado. De alguna manera, la derrota es su liberación. Pierde el combate, pero deja de cargar solo con una decisión imposible. Rukia sobrevive, la promesa hecha a Hisana no queda completamente traicionada y por primera vez en mucho tiempo, Byakuya puede empezar a reconciliar el deber con los sentimientos que había intentado reprimir. Mientras Ichigo y sus aliados luchaban por todo el Seireitei para salvar a Rukia, en las sombras se armaba una conspiración mucho más grande. El verdadero motivo detrás de la condena de Rukia era obtener un poder extraordinario. Para actuar sin levantar sospechas, el capitán del quinto escuadrón, Sousuke Aizen, fingió su propia muerte usando el poder de su Zanpakuto, Kyoka Suigetsu, capaz de someter a cualquiera que vea su liberación a una hipnosis perfecta. Con esa habilidad, creó la ilusión de su cadáver y sembró el caos dentro del Gotei 13. Además, manipuló a su teniente Momo Hinamori con una carta falsa que culpaba a Hitsugaya de su supuesto asesinato, sembrando desconfianza y conflicto entre los propios Shinigami. Mientras todos estaban distraídos, Aizen junto a sus cómplices Jinichimaru y Kaname Tousen operaba desde las sombras. Cuando Hitsugaya investiga la situación, descubre que todos los miembros de la Cámara 46 llevaban días muertos. Durante toda la crisis, las órdenes que recibía la Sociedad de Almas, incluido el adelanto de la ejecución de Rukia, habían sido emitidas por Aizen, haciéndose pasar por la Cámara 46. Tras revelar su traición, Aizen hiere gravemente a Hinamori y derrota a Hitsugaya con facilidad antes de dirigirse a la colina de Saokyoku. Ahí explica que su objetivo siempre fue una esfera creada por Urahara, capaz de romper la barrera entre Shinigamis y Hollow. Originalmente planeaba extraerlos destruyendo el alma de Rukia con el poder del Saokyoku, pero tras la interrupción de la ejecución se ve obligado a cambiar de método. Derrota sin esfuerzo a Renji y a Ichigo, llegando incluso a detener el Bankai de este último con un solo dedo. O sea, imagina el poder. Después usa un artefacto especial para extraer la esfera del cuerpo de Rukia sin matarla y ordena a Jin que acabe con ella, aunque Byakuya interviene para protegerla. Interfiere con su propio cuerpo, que es brutal. Poco después, Aizen, Jin y Tousen quedan rodeados por numerosos capitanes y tenientes, y parece que por fin han sido acorralados, pero Aizen permanece completamente tranquilo. En ese momento el cielo se abre sobre el Seireitei y aparece una enorme grieta hacia el hueco mundo, acompañada por varios menos grandes. Es que siento que es demasiado genial ese nombre. Desde la abertura desciende la negación, una luz especial que protege a los tres traidores y los eleva fuera del alcance de cualquier ataque. Mientras asciende hacia el hueco mundo, Aizen abandona definitivamente la imagen amable que mantuvo durante años. Se quita los lentes, se peina el cabello hacia atrás y proclama que nadie ha ocupado jamás el verdadero trono de los cielos. Convencido de que ese lugar le pertenece, declara su intención de elevarse por encima de todos y gobernarlo todo. Con esas palabras desaparece junto a Jin y Tousen, dejando a la Sociedad de Almas humillada y frente a una amenaza mucho mayor que los conflictos anteriores. Obvio, estamos avanzando en la serie y las amenazas tienen que ser mayores. Esta parte es importantísima y hay que ser precisos, porque no estoy diciendo que Soul Society sea bueno en términos absolutos, estoy diciendo que es el mejor, o al menos el top 2 arco de Bleach, y eso es muchísimo, lo cual implica también hablar de lo que viene después, pero en otro video. Bleach tiene un problema estructural que se vuelve más evidente con cada arco posterior a Soul Society, la escalada. Cada nuevo antagonista tiene que ser más poderoso que el anterior, cada nueva amenaza tiene que ser más grande que la anterior, y esa escalada lleva, eventualmente, a un punto donde los números no significan nada, donde el poder es tan abstracto que pierde peso. Este arco escapa a ese problema por una razón súper simple: la amenaza es de tiempo, nunca de poder. Rukia va a morir en una fecha específica y eso le da al arco una urgencia que no depende de cuánto poder tenga nadie. Se puede tener el Bankai más devastador del mundo y aún así llegar tarde. Ese reloj es lo que mantiene la atención incluso en los momentos donde el arco se detiene a desarrollar personajes. Además, el arco tiene antagonistas complejos sin ser ambiguos. No es que los capitanes sean puramente buenos. Byakuya está cumpliendo las leyes, y esas leyes van a matar a alguien inocente. Ese es un problema moral real, no un malentendido que se resuelve con una conversación al final. Kenpachi pelea contra Ichigo porque quiere, y si Ichigo pierde,
muere. Y a Kenpachi no le va a quitar el sueño. Esa complejidad es lo que hace tan interesante a estos personajes. Acá también se presenta de golpe más de una docena de personajes nuevos, todos con diseños distintivos, todos con personalidades definidas, y casi ninguno cae en el arquetipo simple, aunque pareciera que sí. Kenpachi podría ser el bruto sin cerebro, pero no lo es. Byakuya podría ser el aristócrata sin corazón, pero tampoco lo es. Renji podría ser el rival enojado sin matices, y no lo es. Cada uno de estos personajes tiene una razón para ser como es, y esa razón está conectada con el mundo que habitan. El arco es largo, tiene muchas peleas, muchos personajes, mucha información, pero raramente se siente pesado porque Kubo alterna con precisión entre momentos de pura acción y momentos de desarrollo de personajes. Después de cada gran batalla hay un respiro, hay entrenamiento, hay algo. Después de cada revelación importante hay una pelea que canaliza la tensión de esa revelación. El ritmo no es perfecto, hay tramos que se alargan más de lo necesario, pero en términos generales, el arco sabe cuándo acelerar y cuándo respirar. Es que este arco, pese a tener 120 capítulos del manga, se lee en una sentada. Y al final, la revelación de Aizen es su culminación narrativa. La traición de Aizen es uno de los giros más celebrados del manga moderno, no porque sea el primero en revelar que el aliado aparente era el enemigo real. Ese recurso tiene siglos, sino porque el autor lo ejecuta con una paciencia y una coherencia admirables. Aizen no da señales de ser el villano durante todo el arco. No hay un panel donde la cámara lo encuentre en las sombras con expresión amenazante. Simplemente existe, siendo lo que dice ser, hasta que llega el momento, y cuando llega, todo encaja. Eso requiere que el escritor confíe en su lector, requiere confiar en que el lector va a llegar al final, y que cuando llegue va a entender por qué cada pieza estaba donde estaba. Kubo hace esa apuesta y gana. Todo eso se sostiene sobre una sensibilidad completamente propia. Bleach no se parece a Dragon Ball en el ritmo, no se parece a Naruto en el tono, no se parece a One Piece en la construcción del mundo, en nada. Tiene su propia lógica visual, su propio sentido del tiempo narrativo, su propia manera de construir tensión. Y Soul Society es el momento donde esa identidad se cristaliza de la forma más perfecta. La influencia de este arco en el manga y el anime que vino después es difícil de medir con precisión, porque ese tipo de influencia nunca es directa, aunque sí varios autores de la Shonen Jump actual dicen que fue Bleach en general. Hay arcos de manga que uno recuerda por la batalla final, hay arcos que uno recuerda por el protagonista en su momento más alto. Este arco de Bleach se recuerda por todo eso, y también por algo más difícil de nombrar, la sensación de que uno estaba leyendo algo especial mientras lo leía, en tiempo real, sin necesidad de perspectiva histórica. Esos momentos son raros, y cuando aparecen hay que reconocerlos. Soul Society es ese momento para Bleach y para el shonen de los 2000.